Un caso hipotético, nuestro planeta ya no soporta. Sabemos que todos los recursos del planeta son finitos, no infinitos, como nos hacían creer, solo para usurpar todos los recursos de nuestro planeta, a beneficio de unos cuantos, en detrimento de la mayoría de las especies del planeta, no solo de nuestros propios individuos como seres humanos. Entonces, según este caso hipotético, ustedes entonces tienen que elegir 300 personas para que para que nuestra especie pueda seguir en otro lado, para que nuestra especie no se extinga. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuáles serían las características que deben poseer estas personas, ¿no? ¿Cuáles serían las características que deben poseer estas personas? Sabemos que hay una premisa inequívoca de que cualquier especie que quiera sobrevivir debe tener o debe potenciar una de las características de cualquier ser vivo. Y esta es reproducir. Si no hay reproducción, no hay especie. Ahora, ¿cuál es el perfil o las características de esas 300 personas? Por ejemplo, es posible que si yo hago una distribución etaria de iguales en términos de hombres y mujeres, cuáles hombres y cuáles mujeres. Y si yo hago esta distribución en lapsos o rangos de edades, ¿cuáles habría que sacar? ¿Cuáles serían elegibles? Por ejemplo, yo puedo decir de 1 año a 10 años, de 11 años a 18 años, de 19 años a 30, de 30 a 45 años, de 45 a 60 años, de 60 años en adelante. Entonces yo tengo que considerar varias cosas, ¿no? Varias cosas. Una, por ejemplo, en términos de edad, de 65 más años, ¿serán útiles? Es la generación que ahorita tiene el poder. El poder de cambiar las cosas para bien o mantener los sistemas en todo el mundo como se han mantenido. De una clase, digamos, a nivel mundial política decadente, donde solo interesa el dinero, por ejemplo, y la corrupción. Porque esto es una cuestión planetaria, ¿no? Eso no indica que no tengan esos mismos intereses, gente incluso de 20 años, ¿no? Ahora, llevar a estas personas a un nuevo mundo, los que han mantenido este insostenible modo de vida en contra de la naturaleza. ¿Ustedes qué opinan? ¿Incluirían o excluirían? Profe, ¿puedo opinar? Claro, si la idea es esa, por supuesto. Okay. Profe, es que, bueno, mire, en los rangos de edades que usted dio, siento yo que quizás sí deberían haber personas un poco mayores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros como jóvenes, muchas veces no estamos en la capacidad de tomar decisiones sensatas que ayuden al planeta, porque muchas veces se piensan muy diferente, que si en fiestas, que si en esto, y se trata de subsistir o de que el planeta donde vayamos sea un lugar mejor. Entonces, tampoco estamos tanto en la capacidad de cuidar a niños de 1 a 10 años. Entonces, siento que quizás no la mayoría debería ser adultos mayores, pero sí darle la oportunidad a unos cuantos para que nos den esa guía, sus conocimientos y la ayuda que muchas veces necesitamos de ellos, porque en ocasiones no podemos pedirle un consejo a otro adolescente o a alguien más chico
o algo si no necesitamos el consejo de una persona mayor a nosotros. Así que pues siento que sí se le debería dar la oportunidad a ciertas unidades de estar en ese nuevo mundo, por así decirlo. Ok, muy bien, muy buena respuesta. Ahora, yo me preguntaría, ¿han demostrado estos mayores arriba de 65 años ser coherentes con el ambiente? ¿O han demostrado todo lo contrario? ¿No será que ellos llevarían este mismo estilo y modo de hacer las cosas que hoy tienen resultados catastróficos a un nuevo ambiente con mayor cantidad de recursos? ¿No formarían una oligarquía como aquel que sube a la colina y quiere mantenerse arriba de la colina? Yo en lo personal pienso que tenemos también otros rangos, ¿no? Por ejemplo, 45 a 60, digo a 60, bajo de 65, 50 a 60, pero creo que fue lo que dije, de 35 a 50, que quizás esa generación podría, quizás. El tema aquí es que no sabríamos. Si a mí me preguntan, yo cortaría el cáncer de raíz. Y cuando usted tiene cáncer, cuando usted hay que eliminar algo porque puede matarlo, a veces corta, no a veces, debe cortar parte del tejido o de la carne buena para que no siga infectando. Yo lo eliminaría. Ahora, esa es mi opinión. La asignación es suya, ¿no? Es la asignación, usted puede ponerla, ¿no? Recuerden que yo los voy a sacudir un poco en este curso, así como ahorita usted pensó, me encantó, y que usted aporte a la... ¿Por qué? Porque eso, y usted debe defender su opinión. No tiene que coincidir conmigo, ¿no? Y posiblemente en mi pragmatismo yo voy a ser cortante. Porque si yo pienso así, entonces me voy, por ejemplo, a la reproducción, un hombre de 65 años puede todavía reproducirse. O sea, él no, pero puede copular con una dama de menor edad. Pero ahí discriminaría a las mujeres. Porque si el punto de vista es la experiencia, entonces el hombre va a cumplir con experiencia y con reproducción. Pero a 65 años las damas no cumplirían con la reproducción. En un mundo acabado, donde lo que se necesita también, y sobre todo para salvar nuestra especie, es la reproducción, yo elegiría entonces a hombres más nuevos, con mayor capacidad reproductiva, y que no haya mucha diferencia con las damas, porque las damas entonces, el proceso de reproducción se convertiría en algo peligroso a partir de los 30 años y sobre todo de 35 hacia arriba, sería muy, muy peligroso, tanto para ella como para los niños. Niños pequeños, sería llevarlo a una aventura donde son muy, muy, muy susceptibles. Al próximo lugar o planeta donde iríamos, entonces mejor que los niños comiencen a nacer dentro de un ambiente que ellos puedan dominar. Si es cierto. Y las generaciones han cambiado, incluso las generaciones le han puesto nombre, los baby boomers, los millennials, una serie de, ahora a ustedes por ahí estuve leyendo la generación de cristal, que aparentara todo ir en deprimento de las cosas que usted dice, necesitar una ayuda, pensar en otras cosas, que no sea fiesta, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo confío plenamente en que muchos de ustedes o en ustedes está salvar lo que quieren por salvar del planeta. Yo estoy seguro que ustedes tienen la capacidad. Y sí tiene razón. Quizás entonces dentro de los elegidos, yo sí pondría a unos cuantos con capacidad reproductiva, con ciertas características y ciertos conocimientos, por ejemplo, ingenieros civiles, mira lo que estoy diciendo, que tengan unos 35, 40 años, con experiencia en campo, no sentado y haciendo diseño.
que sepan qué es, cómo se hacen las cosas con manejo de proyectos. No dos en sistema, porque si tuviéramos la capacidad de ir a otro lado, entonces obviamente van a haber una serie de software y equipos, PLC, etcétera, para control de lo que sea, pero no mucho, que estén sea una combinación de los más jóvenes saliendo de la universidad con alguien con experiencia. Porque de hecho, en esas áreas de conocimiento, ustedes jóvenes tienen mucha más experiencia a veces que alguien que tiene 10, 30 años, que ahora se ve obligado a entrar en la salsa de la informática, pero que ustedes nacieron con ella. Entonces, aparte, ustedes van a tener que quizás unificar criterios para llevarlo. Ingenieros agrónomos agrícolas, porque necesitamos producir. Ingenieros ambientales y ecólogos, que comprendan el comportamiento de ecosistemas nuevos y cómo aprovechar los recursos de manera sostenible. Esas serían profesiones, a mi parecer, muy específicas. Biólogos, con experiencia de campo, no mayores a 35 años. Y así, dentro de las profesiones y dentro de la edad, tengo que buscar un equilibrio entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque no puedo tener entonces, y mire que dije hasta 35 años, porque ahí pueden ir damas que todavía están en edad reproductiva. Es más, no sabemos cómo afecta la reproducción un nuevo ecosistema en otro lado. Por lo tanto, también deben ir y pueden ir adolescentes que se puedan crear con una cultura diferente, una cultura de vida. Y que estos adolescentes de 14, 15 años, entonces en un par de años, puedan también entrar, no solo en la vida laboral, en el estudio de nuevas cosas y aprender de cómo es ese nuevo ambiente, aprender a convivir. Y en ellos inculcar cómo convivir con ese ecosistema nuevo para que nuestra especie prosiga. Entonces, podrían ir, quizás bebés no, pero podrían ir algunos adolescentes. Claro que sí, y de repente quizás sea mejor llevar muchos adolescentes. Con toda la energía que tienen los adolescentes de hacer cosas, se van a necesitar obreros, una serie de cosas, y que ellos puedan tener la capacidad en un ambiente donde se les enseñe otras cosas, ¿verdad? Pueden ir algunos médicos de vocación, qué sé yo, gente que tenga experiencia en cirugía, en otras cosas. ¿Qué profesiones posiblemente? Estuve leyendo un artículo, habría que sacar abogados. Dicen algunos que mejor un historiador que un mal periodista. ¿Y por qué dicen eso? ¿No? Porque para construir una nueva sociedad necesitamos profesiones que ayuden a construir cosas nuevas en el hombre y donde vamos. O sea, no solo hay que ver la parte de infraestructura, no solo hay que ver la parte de producción de alimentos, sino como nosotros como personas, ¿no? Entonces, ¿de qué vive un abogado? Se preguntaba alguien. O sea, tengo una pregunta que estoy haciendo que se ha hecho siempre, ¿no? Esta asignación. Quizás primera vez que alguien se la hace, estamos en la academia. La mayoría, por ejemplo... Profe, dígame. permiso, profe, sobre lo de las 300 personas, nosotros tendríamos que poner un número básico de lo que... de las personas, o solo podremos mencionar tipo adolescentes o médicos o cosas así. No, tiene que dividir, tiene que poner, por ejemplo, de 300, un 30% esto, un 20% y explicar por qué de cada, ¿no? Es posible que al final llegue a tener algo como esto, 15% de esto, 8% de esto, 6% de esto, 2% de esto. ¿Por qué? Porque se va a encontrar que va a requerir de una serie de cualidades específicas de diferentes personas que hacen profesiones diferentes. Y mira, lo que le estaba diciendo, por ejemplo, ahorita, ¿no? No es que todos los abogados son malos, no, estoy hablando. El análisis llegaba porque había una pregunta en la palestra del documento, ¿no?
quiénes producen algo, de qué viven algunos. Por ejemplo, hay mercaderes en una nueva sociedad que debe ser a lo que tú tienes derecho, de acuerdo a lo que tú haces, de una forma equitativa, ¿no? Digo, de una forma justa, porque equitativa darle igual a todo. Justa, que se promueve el desarrollo en áreas tanto personales como de conocimiento. Y la pregunta que se hacían era, ¿de qué vive un abogado? Vive de no construir nada, de destruir cosas, y no todo, mire, en forma general era lo que decía el escrito, ¿verdad? Y vive de, ¿cómo se dice? No de la batalla, un sinónimo, vive de la riña, de la pelea de otros, ¿no? Vive de cosas como esas, alguien tiene una disputa, y él entra, ¿no? Y de esa disputa es que él, de hecho, a veces provocan la disputa o hacen cosas interrelacionadas para agarrar un caso y ellos ganar, ¿no? Sin importar realmente la justicia. Y vuelvo y repito, habrá abogados excelentes, justos, correctos, ¿no? Claro que sí. Pero o quitamos el cáncer antes, o qué hacemos. ¿Por qué todas esas disputas que pueden pasar dentro de un nuevo ecosistema con 300 personas no se diluyen, ¿cómo se dice? No se aclaran a través de un consejo de todos los que tengan, vamos a decir, de los que aparezcan ahí, todos los que tengan 30 años o más, todos, sin excluir a nadie, como hacían en la antigua Grecia, donde nace la democracia, y todos aportan, ¿no? Ahora, lo triste de nuestra palabra democracia es que la democracia del pueblo, si nos vamos a la historia real, el pueblo en la antigua Grecia eran los mercaderes, eran la gente que tenía cierto poder político, religioso, eso era el pueblo. Lo demás no era el pueblo. Ahora, se traduce y se forma como algo donde se incluye a todo. Entonces siempre fue de cierto punto de vista elitista, ¿no? Ahora alguien dirá, poner a edades de 30 años, todos los que vayan en 30 años y que ellos formen sus propias reglas y normas en base a una biocracia, es muy diferente, ¿no? Porque ahí no vamos a tener alguien que va a hacer creer una cosa que no es, alguien que no le va a importar si es culpable o no. Vas a tener un grupo que va a ver si se te da una oportunidad o no. Entonces, ese análisis es para cada uno de los sectores que usted puede hacer. Yo di un ejemplo de edades, de una distribución etaria sin algunos rasgos, ¿no? Entonces usted decide, por ejemplo, ¿verdad? Si nos convertimos en lo que somos, unos animales, y entonces de esas 300 personas ponemos 200 mujeres y 100 hombres. Eso implicaría que la poligamia es permitida. Si usted pone 200 mujeres y 100 hombres. Si usted pone 170 mujeres y 130 hombres, entonces, y no permite poligamia, entonces condenaría a 40 mujeres a nunca saber lo que es el cariño de una persona, de un hombre, a tener niños, ¿no? Y si no van a salvar la especie porque no pueden tener niños, entonces, ¿para qué los llevamos? Pero si seguimos una norma, entre comillas, inventada, moral, de que es un hombre y una mujer, entonces deben ir 150 hombres y 150 mujeres. La diferencia sería que los hombres pueden ir hasta una edad un poco mayor y las mujeres serían, por ejemplo, de 35 años o menos, por un tema reproductivo. Ahora, ¿llevamos parejas? ¿Llevamos familias? ¿Qué llevamos? Entonces, esa es la asignación, ese para la otra semana, tienen bastante para pensar de quiénes deberían. Profe, pero eso se lo tenemos que subir a la plataforma. Eso es en su cuaderno manuscrito. ¿Qué puedo hacer yo?
yo quizás no pida la asignación esta semana de a mala hora el planeta, pero este lunes no, como estoy diciendo, para la otra semana, el lunes, hoy estamos a 14, por lo tanto, digo miércoles 14, puede ser que el lunes 25 de abril, entonces yo diga, hagan un escáner, hagan una presentación PowerPoint, si tienen 3, 4, 5, 8 páginas, y súbanla a la plataforma. Y ahí entonces yo verifico las tareas. O las dejan ahí, y a mitad de semestre digo, portafolio. El portafolio, nunca digo cuándo. ¿Qué pasa? Que mucho, como dice el profe, no va a decir cuándo. El semestre pasado lo pidió 3 semanas antes de que terminara el semestre, el antepasado al final. Y alguien dice, ah, bueno, hace 3 años lo pidió a mitad de semestre. Que cuando yo pido y no lo entregan, uy. Yo siempre digo, ¿no? Sobre aviso no hay engaño. O sea, y también es mejor irlo haciendo independientemente de cuando yo lo pida, porque al irlo yo, al tenerlo ustedes, al estarlo confeccionando, resulta que cuando ya tienen que entregarlo, solamente es escanear y enviarlo. ¿Ok? Así que... Profe, disculpe, otra consulta para salir de dudas. Profe, la primera es de a mala hora el planeta, ¿no? Que es no, una opinión. El primero... Okay. O sea, la segunda, pues las asignaciones. La primera asignación ya se dio, faltan unos por entregar, es la carta del jefe Seattle. Ajá. Esa es digital en Teams. Ya, eso casi todo. Todo. La segunda asignación va para el portafolio. Esa asignación del portafolio es a mala hora el planeta, ¿no? Profe, lo que quiero saber era una opinión crítica, ¿no? Era una opinión crítica, es su opinión crítica. Por lo menos, o sea, ¿cuántos renglones o qué cantidad desea usted que nosotros opinemos sobre eso? Ok, a mala hora el planeta he recibido opiniones críticas hasta de 5 caras de una página. Están normalmente entre 3 a 5 caras, ¿no? Que han desglosado párrafo por párrafo. Así que podríamos decir que puede andar por ahí, ¿no? 4, una más, una menos. Si usted lo hace en 2 páginas porque escribió chiquito, pero claro, qué sé yo, y está bien plasmado, entonces 2 páginas. 2 caras. Lo que sí estoy seguro que en una sola cara no se hace. Y esta asignación anda por las 3 caras. Digamos que la de a mala hora el planeta y esta son como 3 caras. ¿Ok? Cada una. Ah, está bien, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? O sea, independientemente de lo que yo digo acá, lo que digo es como para sacudirlo un poquito, usted lo hace en base a lo que usted piensa, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó que dijera, ok, gente mayor que nos ayude, que nos aconseje, ¿no? Sin embargo, mi opinión es un poquito diferente, ¿no? Yo pienso que ya gente mayor es la que nos tiene ahorita en esta situación ambiental, ¿no? Entonces, en mi caso yo sería un no. Pero, por ejemplo, si esto fuera un consejo, todo lo que estamos en clase, ¿verdad? Y en este consejo de 19, incluyéndome, hay 10 que dice que hay que llevar a esta historia, hay que llevar por lo menos 5, yo aceptaría la decisión de llevarlos. Porque es un principio básico, ¿no? Es un principio básico de la convivencia. Aceptar que a veces, aunque tú creas tener la razón, es posible que no la tenga. O es posible que la tenga, pero la mayoría decidió que eso no era así, ¿no? Entonces, yo aceptaría porque la mayoría, 10 contra 9, decidieron que fuera así, ¿ok? Si nosotros nos olvidamos de esos principios básicos, ¿verdad? Entonces tenemos un grave problema. Queda en cada uno, cuando lleguemos allá,
si vemos que estos señores mayores lo que están haciendo es lo mismo que acá, enseñarles a ustedes y demostrarles a ustedes que nos equivocamos. Y entonces, estando allá, no vamos a llegar a los sacrificios de los mayas o los aztecas. Simplemente, si todos estarían de acuerdo, decirle, bueno, señores, aquí su opinión ya está aquí. Los chicos y las nuevas generaciones deben llevar o vamos a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y eso puede pasar, ¿no? Así que es lo que ustedes creen en base a eso, ¿vale? Ok. ¿Dónde estábamos? En la presentación. Ok, tenemos esta asignación. Ahora entramos dentro de ciertos conceptos. Especie biológica. Recuerden, el estar en las clases es muy importante. Si se dieron cuenta, las explicaciones, como les dije al inicio del semestre, que yo realizo, no siempre es lo que está en la diapositiva, es una guía, pero no profundiza. Cuando yo pregunto algo en un examen, me refiero a las explicaciones que se han dado. Ok. La especie biológica realmente, de una manera muy sencilla, es cualquier especie que puede reproducirse entre sí, independientemente de esos factores fenotípicos. Entonces usted en su apunte debe tener la palabra fenotipo. Y fenotipo significa que son aquellas características que nosotros podemos observar en los individuos de una especie. Altura, número de patas, número de dedos, forma, etc. Fenotipo. Todo lo que yo puedo observar. Ahora pueden poner ahí también otra palabra. Genotipo. Y el genotipo son aquellas cosas que están intrínsecas o relacionadas al ADN, o sea, lo que no podemos ver salvo un estudio de la genética. ¿Cómo te estoy dibujando? Bien. ¿No tienes que enviarla? Ya se la enviaste, gracias. Bien. Listo, pues. Cierre todo eso, que su hermano ahorita viene y ya sabe que le gusta jugar. Disculpen, chicos, disculpen. Así que ya, hicieron el examen y lo dejaron. Listo. Ok, gracias. Ok, seguimos. Entonces, cualquier especie que pueda reproducirse entre sí y su descendencia es viable reproductivamente, es una especie biológica. O sea, pueda que no se parezca, pero se pueden cruzar y por lo tanto, si se cruzan la cría o el resultado de ese cruce o cópula, si es reproductivo, es una especie biológica. Nos lleva de nuevo al mismo tema, vida, reproducción, ¿no? A ver, ¿quién me da ejemplo de una especie biológica? Elaya, vos más. Yo sé que conocen muchas, dele, analice. No se pueden parecer, incluso parecieran en algunos casos especies totalmente diferentes. ¿Qué están? ¿Vos más? Media y media, media de agua fría, media de agua. Roxana Cerrut. Roxana, señorita Roxana, ¿usted se encuentra presente? Sí, y llena la botella de agua. Hola, Roxana, mucho gusto. ¿Me escucha, Roxana? Roxana. Sí.
¿Usted me podría dar un ejemplo de una especie biológica? ¿Cómo? Es una especie que puede tener razas o variedades que no se parecen. ¿Cómo? No le escucho. Hola. ¿Profe? No, que le solicitaba el puma. No, parece que hay problemas con el audio de Roxana. A ver. No estoy segura, pero podría ser la ballena azul. ¿La ballena azul? No. No. Alba, no. Pero sí, participemos. Así aclaramos dudas. A ver, yo sé que en casa tienen de especies biológicas. No me diga como un alumno una vez, mi hermanito, profe, mi hermanito. Yo le digo, sí, su hermanito es biológico, correcto. Los perros. Los perros. Gracias, don Eduardo Troch. Los perros. Miren, fenotípicamente nosotros podemos tener, por ejemplo, un perro que no se parezca a otro, un Rottweiler y un Doberman. Pelo negro con chocolate, un pardo oscuro, bonito. Si yo pongo a los dos, uno al lado del otro, uno es delgado, flaco, hocica larga, y el otro, todo lo contrario. Si nosotros, don Eduardo, no supiéramos que es un perro, imagínese que usted no sabe que es un perro, imagínese ahora a estos dos animales que aunque el color sea muy similar, las características fenotípicas me llevan a un animal robusto, incluso manos arqueadas adelante, versus un animal estilizado, hocico largo, el otro sin hocico. ¿Usted diría que son la misma especie o que solo comparten colores muy similares? Supóngase que no conoce nada de perro y por primera vez se encuentra con dos animales así, uno al lado del otro. ¿Usted diría que son la misma especie? Sí, yo sí diría que es una misma especie. ¿Cómo? Yo sí diría que es una misma especie. Si son Sí. parecidos, claro que sí. ¿Conoce las dos razas, los Doberman y los Rottweiler? Vamos a ponerla más. Ok, ya entendí. O sea, Profe, o sea, no serían de la misma raza, porque tienen características que se distinguen. Eso, o sea, si no supiéramos de perro y por primera vez nos encontramos con animales y yo veo a uno, ñato, hocicón, veo al otro, hocico alargado, más estilizado, uno con las orejas caídas, el otro con las orejas paradas, uno delgado, quizás fuerte, pero delgado y alto, el otro que parece un toro. Yo digo, estos animales no son. Sin embargo, esos dos animales son biológicos. Si se cruzan entre sí, van a dar origen a un perrito que puede tener características combinadas o puede parecerse más a la madre o al padre, y ese animal es reproductivo. A ponerla un poco más dura, ¿no? Agarrar un gualmarán grisáceo grande, hocica larga pero más ancha, encajetada, ¿no? Y tengo de repente un pequinés. Es más, aún sabiendo que son perros, los veo uno al lado del otro y digo, no, estos no son especies, no es la misma. Pero lo son, quizás porque sabemos que son perros ya. Pero si no supiéramos que son perros, digo, ¿y este animal nuevo de qué es? Oye, ni en estatura ni nada. Un siberiano, un husky y un schnauzer. ¿Se parecen? ¿Qué piensa don Alberto Valdés? Que tiene razón, profe, ya que
En realidad es así porque por tiempos antiguos las personas solamente interpretaban que si había una especie que era como similar, interpretaban que, bueno, sí que se parecen, como hacían los científicos, y ya después cuando se dieron cuenta que eran de la misma especie, los científicos comenzaron a cruzar las razas para realmente sacar mejores. Ah, entonces Carlitos Darwin, Charles Darwin, yo le digo Carlitos, tenía razón. Usted dijo algo para mí. Mire, yo aquí en la casa tengo un perrito travieso, un perro, ya es un perro, ¿no? Con una fuerza increíble. A los niños les gusta porque es peludo, tiene un ojo celeste y el otro chocolate, zarco, creo que le llaman así. Y es la combinación de un husky con un schnauzer. A un sobrino mío, una compañera le regaló una husky porque mi hermana tiene un par de husky. Y entonces dice, no, tenía que cambiarse, ya se quedó con el schnauzer, pero el schnauzer ya le había puesto un premio a la husky. Y la perrita engordó y todo el mundo, y la perra se engordó rápido. Y resulta que tuvo una perrita, así que los perritos salieron medio peluitos, de hecho eran perritos bonitos, pero no se parecen para nada a un husky. Parecía más schnauzer, ¿no? Es más, cuando yo lo llevé al veterinario, lo primero que me dio es schnauzer. Entonces yo le dije que cómo había sido la noche, no, no, eso es schnauzer. Ahora más grande se quedó mirando y dice, oye, verdad. Porque creció, digamos, no es tan grande como un schnauzer gigante, pero es grande. Es, grande, es un tamaño, digamos, entre mediano y grande. Y el perro ya mi hijo no lo puede controlar, porque primero sacó de la genética de los husky que son utilizados para alar trineos la fuerza. Incluso el único que lo puede sacar, pese a que no se ve un perro robusto, cuando lo saco soy yo, ¿no? No, y lo estoy entrenando, ¿no? Cuando voy con un registro y le pego en la correa, ¿no? Les di primero un par de golpes así en los muslos porque comienza a alar y mi espalda no está para estar. Pero ahora cuando ya entendió que cuando le pego a la correa, que él siente la vibración en la correa, él se aguanta, ¿no? A mi hijo lo arrastró como 2 veces y digo, ya tú no lo puedes, ¿no? ¿Por qué? Porque sacó esa gente. Son destructivos y los schnauzer son muy juguetones, pero planta que ve la dañan, eso. Entonces, ese animal, ya por ahí quieren cruzarlo. Dice que debe salir bonito con algo. Porque eso es una... ¿Ah? Es, por ejemplo, ahora que usted lo menciona, yo tengo un husky que fue o sea, fue el producto del cruce de una husky con un pastor alemán. Ajá. Él tiene el pelaje del husky, el porte y todo, y la fuerza de un husky, pero tiene la caída que tiene, la parte de atrás que tienen los pastores alemanes. Sí, las patas traseras tienen una curvatura hacia abajo que de hecho los hace ver así como medio elegantes, ¿no? Pero tiene una fuerza, profe, que yo no lo puedo sostener porque la vez que lo intenté me arrastró como no tiene idea. Entonces, literalmente lo tiene que sostener una persona que sea súper fuerte, porque él es... Sí, es un tamaño, no es tan grande o sí es grande. Más o menos, es que el tamaño de ellos son similares. Sí es grande, pero bastante grande. Sí es grande, sí. Sí. No, es que sí, desarrollan, bueno, ya le digo, que tiene tamaño, digamos, un promedio, un poquito más arriba del promedio, digamos, de un perro grande. No es grande, pero tiene una fuerza increíble, ¿no? La genética de los husky siempre, aunque sean delgados, ellos son muy fuertes. Por eso los usan, ¿no? Además de que pueden soportar temperaturas muy bajas, ¿no? Sí, esa es una especie biológica, ¿no? Y mire, eso, ¿cómo copulan o cómo un perro más grande y uno chiquito? Pues si la perrita es la más chica, yo pienso que es más fácil para el perro. Sin embargo, no imposible porque acá el schnauzer era más chico que la perra, ¿no? Bueno, cuando se unen las ganas de comer con el hambre, entonces pasan cosas como esas, ¿no? Ahora, eso son especies biológicas. Ejemplo de otra especie biológica. Yo sé que conocen varias. Las aves. No todas las aves se unen, pero sí hay clases de aves como los pinzones,
que por aislamiento geográfico han tenido características que a veces pareciera diferente y se pueden unir. Sin embargo, en las aves caen más en especies que es la que sigue, la morfológica, ¿no? Que ahorita explicamos. No todas las aves. De hecho, las aves caen más en morfología, ¿no? ¿Qué otra especie? A ver. Profe, los gatos. Los Caballo, gatos, profe. los caballos, muy bien, gatos, caballos, los cerdos, las vacas. Por ejemplo, las vacas es un animal que aquí en Chiriquí mucha gente lo conoce, aunque no somos ganaderos, todos. Sí, mucha gente tiene familias que tienen una que otra vaca, ¿no? Se ha descubierto que las vacas vienen de dos líneas básicas, el Bos taurus y el Bos indicus. Apunten eso. Asimismo como se escucha, Bos taurus y Bos indicus, ¿no? En el chat puse creo que se escribe así. Estas dos líneas se distinguen muy fácilmente. El Bos taurus es un animal que normalmente representa ganado de tierras altas, características muy variables, pero su carne es muy buena, en el marmoleo tienen una cantidad de grasa que la hace tener un sabor más palatable. También tenemos el Bos índico, que dependiendo del corte y la edad del animal, también puede llegar a ser palatable. Pero en la búsqueda de grasa intermuscular, los Bos índicos tienen menos grasa intermuscular, la carne, digamos, que depende del gusto, ¿no? Pero yo puedo distinguir solo viendo fenotípicamente un Bos taurus de un Bos índico. Porque las características de estos animales resulta ser que son muy específicas. Todo lo que es Bos indicus, animales de tierras bajas, bravíos, que resisten mejor las condiciones ambientales adversas, tienen una jiba, ¿verdad? ¿Saben qué es una jiba, no? Para ponerlo bien panameño, un pedazo de carne acá arriba, ¿no? En el lomo de las patas delanteras tienen un lomo bien pronunciado, ¿no? Y las Bos taurus, de tierras bajas, de tierras altas, no tienen la jiba, apenas una sinuosidad a veces, así como decir una colinita, una sinuosidad arriba, sobre sus hombros. Esa es la diferencia. Ahora, si yo veo, por ejemplo, un gir, un animal de tierras bajas, con una cabeza en forma de ataúd, orejas que guindan hacia abajo, como las hojas del eucalipto de Glucta, que dan como un rizo, chocolate, con morro grisáceo a negro, la parte trasera, los perniles traseros altos, y yo veo a una blondie, un animal de tierras altas, excelente carne, blanquita, incluso se ve, en algunos casos se puede ver así, medio rosado por el color del cuero, un pequeño destello. Y yo veo estos dos animales, no, sin ver vacas antes, yo digo, son animales diferentes. Son animales diferentes. Pero son la misma especie y es una especie biológica, porque yo puedo cruzar un gir con una blondie. El resultado de esto entonces me va a dar un animal con características de ambos, ¿no? Por ejemplo, tenemos Simbrat, es un Brahman con un Simmental, y las características del Simbrat son mitad de mitad, ¿no? Quiere decir que una especie biológica no está determinada por el fenotipo. En otras palabras, el que se cruce y que el producto sea viable reproductivamente no se ve determinado por la forma que tiene. Eso lo hace biológico, ¿no? ¿Pregunta sobre especie biológica? ¿No? Especie morfológica.
Cualquier especie que se distingue de otros similares por su morfología. En otras palabras, aunque se parezcan mucho, no se van a cruzar entre sí. Y no se van a cruzar entre sí porque son especies parecidas pero diferentes. ¿Quién me da ejemplo de ello? No sé, profe, un lobo y un perro, o un gato y bueno, un gato, un gato y no sé, Un no sé, un tigrillo, tigre. un ocelote, algo como eso, ¿verdad? Eso mismo, exactamente. No un tigre, pero de estos felinos, la palabra es felinos. De estos Correcto. felinos, chicos. Entonces, muy bien, muy Caballos. bien. Profe, Excelente. una Esas pregunta. son especies morfológicas. Morfológicas. Tienen mucho parecido, pero no se cruzan entre sí. Miren, hay gatos que se parecen mucho a los tigrillos, incluso hay unos gatos bien grandecitos, pero no se cruzan con un tigrillo. Y pueden provenir de la misma línea. En algún momento se separaron y las condiciones ambientales causaron adaptación en uno que no causaron en otros. El tipo de alimentación cambió la química orgánica de estos animales que ahora los hace diferente a otros, aunque sean muy similares, ¿no? Y que naturalmente no se cruzarían. Ahora, hay algunas especies que se han logrado cruzar, estábamos hablando de los huskies, ¿no? Y que han mantenido una cierta relación y que ahora pueden cruzarse con otros perros, ¿no? Sin embargo, sus primos más lejanos, genotípicamente hablando, aunque las cualidades son muy parecidas, no se cruzan. Tenemos, por ejemplo, las cebras, los burros y los caballos. Hay más parecido entre estos que entre las líneas de voz tauros y voz indio. Sin embargo, estos son morfológicos. Las aves. Las aves, yo hablé antes de los pinzones que eran más morfología. Por ejemplo, se ha descubierto que en algunos lugares... ¿Sí? Diga. Usted mencionó los burros y los caballos. ¿Correcto? Pero ellos sí se cruzan, profe. Ah, Bueno, por acá lo que se hace es que como las burras, pues, las hembras, ellas nunca pueden reproducirse, pues nunca cogen cría. Lo que se hace es que se consigue una yegua cuando está en celo y se le pone un burro. Y entonces ahí se saca la cría y sale un burrito, pues, por decirlo así. ok. Eso es una aberración. Yo le llamo aberración. Naturalmente no se cruzarían, el hombre obliga al cruzarse. Vea, el producto de esto no se llama burro, el producto se llama mula o macho. Y claro, ponen al burro con la yegua, lo obligan a la yegua, más que de obligar a la yegua, obligan inicialmente al burro a montar a la yegua. Así se dice, ¿no? Montar. ¿Qué pasa? La yegua en celo, usted no le pone el burro a la yegua solo porque vio una yegua y la puso. Si el burro trata de treparse o montar a la yegua, va a recibir una de cascazo de los cascos de la yegua que no se los quita nadie. Y no va a parearse. Porque somos pocos los seres vivos que tenemos sexo por placer y que matamos por placer. Yo no soy asesino. Recuerden que hablo de esta forma por un tema muy sencillo, ¿no? Para ejemplificar, ¿no? Miren, chimpancé, hombre, delfines, entre los animales con los cerebros más grandes, somos los únicos que tenemos ese deseo del morbo y del placer sexual y de matar. ¿Y por qué hablo de esto? Porque una yegua no aceptaría a otro animal si no estuviera en celo primero. Y un caballo no iría a montar a una cebra
si no se le ha obligado. Y el burro no es nada de burro, nada, porque al burro, después de la primera vez que lo ponen en el corral con la yegua, es más, de niño a mí me tocó ver una de esas escenas donde se trataba de que el burro montara la yegua y básicamente llevaban al burro medio obligado. Y el burro no es nada burro, es nada, porque después que lo hizo la primera vez y que se dio cuenta que seguro para él esa vaina tenía que ser rica, cada vez que sabe que lo montan o lo llevan a un corral con una yegua, entonces el burro va a montarla. Bruto no es, bruto no es. Le llamamos burro, pero nada de burro que es. Entonces, pero eso es porque lo obliga el hombre. Naturalmente el burro sabría si la yegua está en celo, o un caballo si la cebra está en celo. No. ¿Qué diferencia la cópula reproductiva entre estos animales? Un punto del semestre que me dice: ¿por qué un gato casero o un lince o un tigrillo o un puma no va a copular con uno con otro de otra especie de la que hemos hablado, aunque la hembra esté en celo? Porque no se deja, profe, porque la hembra no se va a dejar. Ok, cuando está en celo, las hembras incluso pueden dejar, pero ¿por qué específicamente el macho? Profe, No porque la siento buscaría. que no sienten el... O sea, que cuando ellas están en celo, o sea, que como nosotros... Siga. ¿Quién está hablando? Voy a cambiar la pantalla mía acá solo porque... Alba, mi querida amiga Alba. Va bien, pero siga. ¿Por qué no lo siente? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando las hembras del reino animal y el hombre no escapa a esto, con todo respeto de las damas, ¿no? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando una dama está en celo, sí, está en celo, no viene un gato ni el perro de la casa a molestar. Alguien dirá: profe, yo tengo un perro que cuando llego yo o algo por ahí, entonces resulta que va a mi pierna. No, no es eso. A ver, ¿qué hacen las hembras para que el hombre, vamos a hablar de hembra y macho para que el macho sepa que está en celo? Bueno, en los caballos bota una feromona que le llaman, profe. Cristian Rodríguez, un punto del semestre. La feromona del caballo es igual a la a la hembra de las vacas. Negativo. Negativo. La No. de la vaca solo la puede oler los toros, pues, y la de los yeguas. Esa es la respuesta. Entonces, la de un gato doméstico solo la huelen los gatos domésticos independientemente. La de las cebras macho, la de la yegua, el caballo. Y por eso yo decía que el burro no es nada de burro, porque él dice: oye, aquí yo no sentí nada, pero está dispuesta hoy a esto, ¿no? ¿Qué característica tiene? Igual también he tenido conocimiento de que los coyotes han preñado a las perras. Y pero sí, eso que acaba de mencionar Cristian, bueno, no estoy totalmente segura. De lo que sí se ha visto por acá es que por lo menos las hembras, de la manada de los coyotes, las hembras no se dejan montar por un perro. Son capaces hasta de matarlos. Así estén en celo. Sí, pero yo digo al revés, que los coyotes sí han montado a una perra por acá y parió y tuvo los cachorros parecidos así a los coyotes. Sí he escuchado casos de eso, pero entre el coyote y el perro son más biológicos que otra cosa. Ahora, los animales silvestres normalmente en el apareo hay un ritual. ¿Qué es un ritual? Por ejemplo, muchas aves construyen nidos, otras danzan alrededor para llamar la atención de las hembras. En el área silvestre, para algunas especies, alces, incluso coyotes, manadas, cuando hay algo que se llama jerarquía social, que vamos a ver más adelante,
solo el macho alfa tiene derecho a montar. ¿Ok? Entonces, cuando esto sucede en los coyotes, que es una manada que se rige ante jerarquía social, ante una jerarquía social, un perro cualquiera que no venga, que no haya peleado con el alfa y le haya ganado, ella no lo va a aceptar. Sin embargo, la perra es un animal doméstico que ha perdido ese concepto de esa sociedad, entonces ella se acepta, ¿no? Acepta que la monte el coyote. Tiene que ver con eso, no tiene que ver con una estratificación social dentro de la manada. ¿Ok? Eso lo vemos más adelante. Pero ya que salió la pregunta, es válida porque es dentro del curso, ¿no? Pero las feromonas son distintivas de cada especie. La otra cosa que habría que ver, si los perritos, bueno, si los coyotitos que nacieron de la perra son reproductivamente viables. ¿Qué quiero decir? Que si sus aparatos reproductores son activos, son reproductores, o sea, se pueden reproducir. Si no se puede reproducir, puede ser que un coyote, por alguna condición, haya montado a la perra. Si se puede reproducir, especie biológica, que es lo que más creo, el que la coyote hembra no acepte al macho, se da por algo que se llama jerarquía social. Es un perro extranjero que, y de hecho un perro quizás no vaya a buscar una coyote porque el macho alfa va a tender a ¿qué? A defender la manada. Y si el macho alfa no está, la misma hembra es fiel a su macho alfa hasta que lo destrone a alguien y no va a dejarse montar. Entonces, esa sería la situación. Pero las feromonas son independientes de cada especie. O sea, un macho va a sentir la feromona de una hembra de su propia especie morfológica. ¿Qué pasa con la mula o macho? Es estéril, ustedes lo dijeron. No puede parir. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista natural es una aberración. Es obligada por el hombre. El hombre mete al burro ahí y quizás quizás ya después de un par de veces que lo montan, pues y repito, ya él sabe qué va a hacer. Antes de eso, básicamente yo recuerdo que llevaban y había resilicencia, ¿cómo se dice? Que el burro no quería. Pero ya después que lo pusieron, bueno, aquí estoy para esto. Pero la naturaleza es sabia, principio ecológico. No es sabia porque nos puede dar consejos hablando, digamos. Sí nos puede aconsejar de los procesos internos de los ecosistemas donde podemos imitar algunas cosas para mejorar. Es sabia porque dentro de todos sus procesos e interacciones hay cosas que no se dan. Y esa es una de ellas. Y cuando el hombre interviene y se da, ese producto es infértil. Entonces, a diferencia de la especie biológica, que no importa el fenotipo, en la especie morfológica, aunque sea pequeñas diferencias, pasa. Y sucede en todas las especies este tema de las feromonas. Por ejemplo, en nuestra especie. ¿Sucede o no sucede? Normalmente los chicos conocen más de las chicas que de ellas mismas. Es lo único que a veces podemos ganarle a las damas. En lo demás estamos a pie. A ver, ¿sucede o no sucede en nuestra especie? Profe, repite la pregunta, por favor. La pregunta es sobre el tema de las feromonas, ¿no? Voy a dejar de compartir un dato, oye, que ya anunció el profe. Es que así me siento mejor dando la... un segundo, Yaneiri, ¿había algo en la estufa?
Rápido, rápido. Un segundo. Ahora ya apagué esto. Ok. A ver, aquí estamos de nuevo. El tema de los feromonas y los estadios de celo, ¿en nuestra especie suceden también? ¿Mm? ¿O solo es un tema de los otros animales? Bueno, lo que es el celo, sí he escuchado que las mujeres, pues toda mujer llega tiene sus días como de reproducción, pues sus días que el cuerpo está apto para la reproducción, pues. Que Se si llama en ese momento o en esos días hay la fecundación, pues el óvulo puede coger el esperma más rápido. Son como 3 o 4 días, algo así. Pero lo de las feromonas sí también se da, pero el hombre no es capaz de percibirlo. Esa es mi Excelente. opinión. Muy bien, Cristian. ¿Algo? ¿Te iba a decir algo? Solo para aclarar, Cristian, se llaman días de ovulación y es una semana. Sí, Para que- aproximadamente entre 8 días antes de la ovulación, realmente no 8 días, en el día 14 y 15, ¿verdad? Después de la ovulación es donde está más proclive a quedar embarazada. Y sí, ustedes también tiran feromonas. El hombre comenzó a vivir en sociedad y según algunos estudios, nosotros aquí, por aquí en la nariz adentro, teníamos una pequeña glándula parecida a la piel, que la misma, cuando sentía ese olor, mandaba una señal al hipotálamo, al cerebelo, y entonces nosotros quedábamos como los perros, ¿no? Pero nuestra condición sociable y gregaria de vivir juntos, eso se fue perdiendo. Ya no era tiempo de que olía y buscabas un garrote, cógelo como da en la caricatura y va detrás del árbol en la cueva y a los 9 meses, un chiquillo, ¿no? Ya eso no. La sociedad entonces, cuando tú dejas de utilizar algo, hay un proceso de atrofiamiento y el hombre dejó de sentir. También dejamos de ser observadores. Así como nos despegamos de la naturaleza, el hecho natural y social nos separó del hecho reproductivo. Razón para mantener la especie, ¿no? Características de, ¿cómo digo esto sin que suene feo? Bueno, no hay otra forma de decirlo. Por ejemplo, las vacas, cuando están en celo, tienen unas características muy similares, ¿no? Hay algún fluido diferente, ¿no? Por eso muchas damas utilizan a veces unas toallitas, unas cositas durante cierta época, no solo las sanitarias normales, ¿no? Pero las vacas, por ejemplo, los verdaderos capataces, los que ven, los que están encargados de alguna finca de vacas, no el vaquero normal. A veces es posible que ustedes hayan visto en algún lugar, que han tenido la oportunidad, a veces se levanta, va a ver las vacas y cuando tiene el hato para ordeñar, anda viéndole el trasero a las vacas. ¿Qué está viendo él? Él no es porque quiere verle el trasero. Él está buscando, primero, que la vulva se ha hinchado. Dos, que hay un fluido líquido. Es más, algunos incluso tocan ese fluido y lo testean como cuando un buen mecánico agarra algo de aceite del carro y dice, oye, te pasaste en el aceite, porque ve que ya no hay mucha lubricidad. Pero si los dedos resbalan, dice, ok, todavía el aceite ya lo cambiamos, pero bueno, tiene que llevar el tiempo, ¿no? Por decirte algo. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta si está cerca o no.
Es muy importante para el ganadero que la vaca quede preñada dentro del periodo estacional, sobre todo, ya sea sea de carne o sea de leche, porque eso aumenta su ATA, ¿no? Y si estás inseminando artificialmente, las pajillas de inseminación artificial, algunas pueden ser muy costosas. Entonces tú tienes que garantizar, en este caso, que la vaca quede preñada. Entonces la gente anda viendo, cuando ve las características, sacan eso. O si tienen un toro o un semental, entonces tienen que aprovechar. Tienen que aprovechar exactamente el momento para que el toro las monte y quede preñada. Esas características, obviamente, el hombre no las puede ver. Las damas sí se dan cuenta. Pero hay otras características que por nuestra forma de vida nos hemos olvidado. Chicas, pregunto en términos generales, ¿no? ¿Ustedes no se han levantado algún día y se ven en el espejo y dicen que ser espinillitas o muy poca espinillita y la piel se la tocan y la tienen tersa, el cabello les brilla más y cuando miran así en el espejo ven que hay destellos de luz en su mirada y dicen, oh, hoy estoy más hermosa que nunca? ¿Les ha pasado eso? Dije, no voy a contestar, profe. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Hombre, Sí, profe. eso. ¿No les ha pasado que tienen un amigo de toda la vida? Porque lo malo es que ustedes pueden tener amigos, los hombres no podemos tener amigas. Sí, desde que le ponen el grillete, olvídate de que pueden tener amigas, ¿no? No hay amistad entre un hombre y una mujer, pero sí entre una mujer y un hombre puede haber amistad. ¿No les ha pasado que tienen un amigo y que de repente ustedes, obviamente en la niñez no tanto, sobre todo después de que pasa la meandria, o sea, la primera menstruación, ¿no les ha pasado que ya cuando estaban 13, 15, 14 años, incluso ahora a la fecha, un amigo que nunca lo han visto con malos ojos, ¿no? O sea, que no han sentido algún tipo de atracción y de repente un día lo ven y se quedan mirándole y dicen, si el flaco este no está ni mal. ¿No les ha pasado? Con un amigo y después de un par de días ya se le quita esa ilusión, ¿no? Ya eres mi amigo y abrazos y eso, ¿no? Pero en algún momento se quedaron mirando al amigo y, oye, no lo vieron con los ojos de amistad. ¿Les ha pasado? Vamos, yo misma. Bueno, ahora con esto del internet y la tecnología, la verdad que es a veces difícil, ¿no? Ya ni nos vemos. Pero les debió haber pasado. ¿Mm? Chicos, caballeros, ¿no les ha pasado lo mismo? Amigas, porque los hombres sí podemos tener amigas, que ustedes quieren y protegen y todo eso, ¿no? Que de repente hay un par de días que ustedes dicen, oye, pues, si es mi amiga. Es más, tienen ustedes su novio y ven a la amiga y dicen, que yo la veo hoy más saludable, la veo más bonita. ¿Les ha pasado, chicos? No, profe, porque nosotros somos la especie más fiel. Oh, buena respuesta. Su novia, espero que, me imagino que está aquí, ¿no? O está tirando, conoce a alguien y dice, desde ahora voy a labrar mi camino, ¿no? Usted es un hombre inteligente, don José de León. ¿Sí? Sí nos ha pasado, ¿cierto? Independientemente que somos fieles. Yo no dije que iba a ser algo malo, sino que llegó un momento donde usted vio a la amiga y de toda la vida y dice, oye, está bonita, oye, pero ya tienes tu novia y uno sigue siendo fiel, ¿no? El hombre siempre es fiel. ¿Quién nos hace pecar? No respondan. Ay, por favor, profe. No. Ay, por favor. Ok, ya vieron, yo trato de hacer mi clase amena, ¿no? Presencialmente es más fácil porque los veo a los ojos y ustedes responden, ¿no? Acá es un poco difícil. Ok, ¿saben por qué pasa eso? Porque en esos momentos, cercanos al día 14, la dama despide una belleza inusual. El cabello se pone más brillante porque el brillo del cabello, ahora hay tipos de cabello,
el mío que tampoco es apretado, pero es más ondulado, no es tan brilloso. El brillo denota salud en cabellos lacios. Y la salud es llamativa. ¿Usted por qué cree que muchos caballeros se ponen pavito y gel en el cabello, no? ¿Saben qué es pavito? Era un aceite que vendían antes, vendían una botella. No, pero yo por molestar digo, no, gel se ponen porque para que el cabello les brille y todo eso, porque ellos mismos se ven y dicen, oye, se me ve mejor el cabello así. No se vean mucho en el espejo, ¿eh? Pero en esos momentos también como su organismo funciona para llamar la atención, las hormonas limpian un poco el cutis, lo ponen más terso. Los labios suyos, señorita, se ponen y se ven más carnosos. ¿A qué es? Todos estos cambios, ¿a qué invitan? A ver. Todos estos cambios, ¿a qué invitan? Se los voy a decir en buen panameño, ¿no? Esa mujer que tienen las damas internamente, invitan y dicen, quiero reproducir. Señoritas, cuando ustedes están en esos días, que ya saben cuáles días, no dejen primero que ningún hombre vea los calendarios ni en su celular donde están los puntos marcados en rojo cada mes. Los chicos ahora se van a poner a tirar cálculos de cada entre 3 y 15 días, ya saben. ¿Por qué? Si va a salir a una fiesta, salga con amigas, ¿sabes? Porque esos días ustedes van a estar más predispuestas inconscientemente. No lo saben. Esos son los días donde una dama correcta, ¿verdad? En términos, digamos, de que se cuida a sí misma, ya sea por una enfermedad o por algo, y que tiene sus objetivos bien claros en la vida, que normalmente están mejor definidos que los de los caballeros, puede cometer un desliz. Y entonces, 9 meses después viene un diploma. Porque si le preguntan los caballeros, entonces los caballeros andan en automático, que no necesitan muchas cosas para que, ya saben, no vamos a explicar. Entonces, durante esos días usted va a estar más predispuesto. Usted puede decir, nada, ¿qué va? Y todos tenemos 5 minutos de pendejada. Y en esos 5 minutos de pendejada, llegó su compañero, su amigo de toda la vida, el flaco ese que nunca había visto y ese día lo vio y se tomó 2 cervecitas. Nada más que usted ya sabe que es su límite y eso entonces le hizo sentir más. Y ese día su amigo de toda la vida le dice, se atrevió a decirle, oye, está bonita hoy, ¿no? Y eso despierta una serie de reacciones en cadena y ya sabemos el resultado de emergencia. A veces pasa y dice, oye, esta muchacha tan estudiosa y pendeja se dejó preñar. ¿Por qué? Pero nunca le dijeron a esa muchacha que tiene los mismos procesos metabólicos que invitan a la cópula, porque igual que todos los seres vivos, sienten ese deseo y es una forma de preservar a la especie. Nuestra vida en sociedad y las normas éticas, morales, religiosas que se han enseñado, entonces resulta que nos llevan a mantener ciertos límites para tener otras oportunidades, otras opciones, y siempre habrá momento para eso hasta cierta edad. Usted no escucha, ya después de cierta edad, entonces usted escucha que te va a dejar el tren y eso. Usted no escucha eso a los hombres. ¿Por qué? Porque su periodo reproductivo es más longevo, más largo. Entonces, yo como consejo le diría, damas, cuando está en esos días, entonces, salir a una fiesta que pueda conllevar o a alguien que usted entonces sepa esa fiesta, disfrute la fiesta, no tome nada y sepa que esos días usted es más vulnerable. Mire lo que estoy diciendo, es más vulnerable. El conocimiento de esto posiblemente le lleve a terminar su carrera, a graduarse, a ser una profesional y ya después, entonces ya cuando pueda mantener un niño y todo eso, ¿no? Entonces, claro que los chicos ahora me están diciendo, profe, deje de estar dando esos consejos porque no les conviene. Digo, no es que no les conviene, sino que en esas edades de ustedes, ya sabemos en qué anda la mente, en qué anda. Eso
sobre especie morfológica. El por qué un macho de una especie no busca montar o copular con otra, aunque sea similar, pero ya es otra línea. O sea, ¿por qué las feromonas son distintivas de cada especie? Por ahí hay de que una vez salieron, yo veía una propaganda, y de hecho de perfume famoso, que decían con feromona. ¿Feromona de qué, no? Pone feromona de avispa, lo que vas a conseguir, o de abeja vas a conseguir es que te lleguen todas las abejas africanas. Y por eso cuando usted va al campo, si algún día tiene que ir al campo, o tiene que visitar a alguien que está cerca de un bosque o algo, no se ponga perfume. Los perfumes pueden atraer a muchos insectos, ¿ok? El olor, en cambio el olor que usted describe, entonces puede atraer eso. Perros, nadie me preguntó, porque siempre sale, profe, ¿y los perros por qué? Los perros pueden ser por muchas razones, ¿no? Hay periodos de autosatisfacción en algunos animales. Entonces, cuando se acercan a alguien o ven a alguien, puede que sea eso. Pero lo más probable es que ese vecino, ese amigo o amiga que viene eventualmente, o usted mismo en la casa, fue a algún lugar, había una perra en celo, pasó cerca donde dejó los fluidos, pisó el fluido, o la perra se le acercó moviéndole la cola, usted la tocó, la impregnó de esa feromona, y cuando usted llega a su casa o va a otro lado, el perro macho la olió, y entonces en los animales, por eso mejor que nosotros se nos atrofió el sentir eso, en los animales, provoca una reacción instintiva. ¿Y cuál es la reacción instintiva? Aparearse. Y entonces el perro ahí comienza a jugar con la cadera, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Que dentro de esa reacción instintiva, el animal resulta que él confunde su pierna que tiene el olor con una hembra de su especie. Esa es una de las respuestas que es lo más seguro que pasa, ¿no? ¿Preguntas sobre estas dos? ¿No hay preguntas? Claro. ¿Ha sido interesante la sesión de hoy? Espero que sí. Ok, chicos. Tengo aquí 11:07, ya va a terminar. Quedamos aquí. Astrid. ¿Está aquí Astrid Castillo? Yo me imagino que sí. Sí, profesor. Para la próxima clase, el próximo lunes, nos recuerda que quedamos en que debemos iniciar con especie evolutiva. ¿Ok? Está bien. Ok, muchas gracias. Bueno, un placer, feliz fin de semana. Pregunten, me gusta. Gracias por participar a todos los que participaron hoy. Ya estoy conociendo otras voces y las